Atención, lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu vida espiritual, tu disciplina y hasta tu salud. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas a lo largo de la historia, desde grandes líderes espirituales hasta científicos modernos, han practicado el ayuno? ¿Por qué esta simple acción de abstenerse de comer se considera una de las herramientas más poderosas para fortalecer el alma, la mente y el cuerpo? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos han ignorado, pero que podría ser la clave para desbloquear una conexión más profunda con Dios, alcanzar un nivel de autocontrol que nunca imaginaste y hasta mejorar tu bienestar físico. Si crees que el ayuno es solo una práctica religiosa sin sentido o que simplemente se trata de pasar hambre, te sorprenderás con lo que descubrirás en este video. Vamos a explorar las razones profundas por las que el ayuno ha sido una práctica milenaria en diferentes culturas y creencias y cómo puede impactar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Así que quédate hasta el final, porque esto puede cambiar tu perspectiva por completo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Vamos a comenzar. Escucha esto con atención. Si alguna vez te has preguntado por qué el ayuno es tan importante en la vida espiritual de tantas personas, hoy descubrirás algo que podría cambiar tu manera de ver esta práctica para siempre. No se trata solo de dejar de comer, sino de una disciplina que nos acerca a Dios, nos fortalece interiormente y nos ayuda a encontrar claridad en nuestra vida. A lo largo de la historia, el ayuno ha sido una herramienta fundamental para fortalecer la fe, demostrar humildad y buscar la presencia divina. Desde la antigüedad, muchas religiones han utilizado el ayuno como un medio de consagración y purificación. En el cristianismo, Jesús mismo nos dio el ejemplo al ayunar durante 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. No fue un simple acto de privación, sino una preparación espiritual, un momento de conexión profunda con Dios antes de enfrentar los desafíos que tenía por delante. Y no solo Jesús, sino que también encontramos en la Biblia a grandes figuras que recurrieron al ayuno en momentos cruciales. Moisés, por ejemplo, ayunó antes de recibir los 10 mandamientos, demostrando que el ayuno era un acto de entrega total a Dios. Esther convocó a su pueblo a ayunar antes de enfrentarse al rey y pedir la salvación de los judíos. El rey David ayunó como acto de arrepentimiento y búsqueda de misericordia divina. Todos ellos entendieron algo que muchas veces olvidamos en nuestra vida diaria. Cuando nos vaciamos de lo material, nos llenamos de lo espiritual, pero el ayuno no es exclusivo del cristianismo. En el Islam, es un pilar fundamental de la fe. Durante el mes del Ramadán, millones de personas en todo el mundo practican el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, no solo como una obligación religiosa, sino como un ejercicio de autocontrol y purificación del alma. En el hinduismo y el budismo, el ayuno también juega un papel clave en la búsqueda de la iluminación y el desapego de los deseos mundanos. Entonces, ¿por qué esta práctica es tan universal? ¿Por qué tantas creencias distintas coinciden en que el ayuno tiene un poder tan grande? Porque el ayuno nos enseña a dominar nuestra naturaleza, a enfocarnos en lo que realmente importa y a fortalecer nuestra conexión con lo divino. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort, a depender menos de lo físico y a buscar una fortaleza interior que solo se desarrolla cuando aprendemos a decir no a nuestros impulsos inmediatos. Y aquí está la clave. El ayuno no es solo una prueba de resistencia, es una oportunidad para acercarnos a Dios con un corazón sincero, demostrando que nuestra verdadera fuerza no proviene de la comida, sino de nuestra fe y nuestra comunión con lo eterno. Muchos creen que el ayuno es solo un sacrificio, cuando en realidad es un regalo. Nos permite experimentar un nivel de entrega y dependencia de Dios que de otra manera no podríamos alcanzar. En Mateo 6:16-18, Jesús nos da una enseñanza clave sobre el ayuno. Nos dice que no debemos hacerlo para ser vistos por los demás, sino en secreto, como una ofrenda personal a Dios. Esto significa que el ayuno no es un acto para impresionar a nadie, sino una herramienta para nuestra transformación interior. Cuando ayunamos con un propósito, cuando lo hacemos con la intención de buscar más de Dios, nuestra alma se fortalece, nuestra mente se aclara
y nuestro espíritu se renueva. Es en esos momentos de hambre física donde aprendemos una verdad profunda. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hasta ahora nunca has considerado el ayuno como una parte esencial de tu vida espiritual, tal vez este sea el momento de empezar a verlo de una manera diferente. Es una práctica que nos ayuda a enfocarnos, a escuchar mejor la voz de Dios y a demostrar que nuestra dependencia no está en lo material, sino en lo divino. ¿Te atreves a experimentarlo? Si este mensaje te ha impactado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran el poder del ayuno. Vamos juntos en este camino de transformación. El ayuno no es solo una práctica espiritual, sino también una herramienta poderosa de autodisciplina y dominio propio. En un mundo donde la gratificación instantánea se ha convertido en la norma, donde estamos constantemente rodeados de opciones que nos brindan placer inmediato, aprender a decir no se ha vuelto una habilidad cada vez más escasa. Sin embargo, el ayuno nos permite recuperar ese control sobre nosotros mismos. Nos ayuda a romper con la dependencia de nuestros impulsos y nos enseña a vivir con propósito. Cuando decidimos ayunar, estamos practicando el arte del autocontrol en su máxima expresión. Nos enfrentamos a uno de los impulsos más básicos del ser humano, el hambre. En ese proceso, descubrimos que no somos esclavos de nuestras necesidades físicas, sino que tenemos la capacidad de dominarlas. Y esto no solo se aplica a la comida. Al fortalecer nuestra voluntad a través del ayuno, desarrollamos una disciplina que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. La manera en que gestionamos nuestras emociones, nuestros hábitos, nuestro tiempo y nuestras decisiones diarias. Una de las grandes lecciones del ayuno es que nos libera del dominio de los deseos descontrolados. Muchas veces vivimos impulsados por antojos y hábitos que nos controlan sin que nos demos cuenta. Desde la comida hasta las redes sociales, pasando por el entretenimiento y otros placeres, estamos constantemente expuestos a estímulos que buscan nuestra atención y satisfacción inmediata. Pero el ayuno nos devuelve el control. Nos enseña a ser nosotros quienes gobernamos nuestros deseos y no al revés. Es un entrenamiento mental que fortalece nuestra resistencia y nos prepara para enfrentar cualquier desafío con una mentalidad más firme y disciplinada. Además, nos hace más conscientes de lo que realmente necesitamos frente a lo que simplemente queremos. Muchas veces, confundimos el hambre real con el deseo de comer por costumbre o por ansiedad. Al practicar el ayuno, aprendemos a diferenciar entre ambas cosas y a desarrollar una relación más equilibrada con la comida y con nuestra propia mente. Otro de los grandes beneficios del ayuno es la claridad mental que proporciona. Cuando el cuerpo no está constantemente procesando alimentos, la mente se vuelve más aguda y enfocada. Esto es algo que muchas personas han experimentado a lo largo de la historia, desde grandes líderes hasta pensadores y filósofos. El ayuno nos ayuda a alejarnos del ruido y la distracción, permitiéndonos reflexionar con mayor profundidad. En tiempos de incertidumbre o de toma de decisiones importantes, abstenerse de comer puede ser una forma efectiva de encontrar dirección y sabiduría. No es casualidad que en muchas culturas antiguas se practicara el ayuno antes de emprender un nuevo camino o tomar una decisión trascendental. Era una manera de aclarar la mente, fortalecer la voluntad y preparar el espíritu para lo que estaba por venir. En un mundo donde la gratificación instantánea ha debilitado la capacidad de espera y de sacrificio, el ayuno nos devuelve una verdad esencial. La resistencia es clave para el éxito en cualquier área de la vida. Cuando aprendemos a soportar el hambre por un propósito mayor, también aprendemos a soportar la frustración, el cansancio y los desafíos que se presentan en nuestro camino. Es un entrenamiento que nos hace más fuertes, más conscientes y más capaces de enfrentar cualquier situación con determinación. No se trata solo de dejar de comer, sino de demostrar que podemos dominar nuestras propias inclinaciones y desarrollar un carácter inquebrantable. El ayuno, en este sentido, es mucho más que una simple práctica espiritual. Es una oportunidad para demostrar que somos más que nuestras necesidades físicas, que tenemos la capacidad de controlar nuestros impulsos,
y que podemos vivir con una mayor intención y propósito. Nos ayuda a recuperar el dominio sobre nosotros mismos, a fortalecer nuestra mente y a prepararnos para vivir con mayor claridad y determinación. Quien aprende a ayunar con disciplina y propósito, aprende a tener el control de su propia vida. El ayuno también nos permite desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y fortalecer nuestra conexión con Dios. En medio de las distracciones diarias, los compromisos y las preocupaciones, muchas veces nuestra relación con lo divino se debilita, no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos desconectamos de su presencia. Cuando ayunamos, estamos haciendo algo más que simplemente abstenernos de comer. Estamos apartando un tiempo especial para buscar a Dios con mayor intensidad, para vaciarnos de lo mundano y llenarnos de su espíritu. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo el ayuno fue una herramienta clave en la vida de los creyentes que buscaban una comunión más profunda con Dios. Moisés ayunó antes de recibir los mandamientos en el monte Sinaí, mostrando que el ayuno era una preparación para recibir revelación y dirección divina. El profeta Elías ayunó durante 40 días mientras buscaba la presencia de Dios, y al final de ese tiempo, tuvo una experiencia sobrenatural en la que Dios le habló en un susurro. Daniel ayunó para obtener entendimiento y dirección sobre el futuro de su pueblo, y como respuesta a su dedicación, recibió visiones y revelaciones celestiales. Todos estos casos nos muestran que el ayuno es mucho más que una simple práctica de disciplina. Es un medio para acercarnos a Dios de una manera profunda y significativa. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de cómo el ayuno fortalece el espíritu y nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida. Antes de comenzar su ministerio, se retiró al desierto y ayunó durante 40 días. Durante ese tiempo, no solo se apartó de la comida, sino que se sumergió en una intensa comunión con el Padre, preparándose para la misión que tenía por delante. Al final de ese ayuno, enfrentó la tentación directamente de Satanás, y debido a su fortaleza espiritual, resistió cada ataque con la palabra de Dios. Esto nos enseña que el ayuno no nos debilita, sino que nos fortalece en el ámbito espiritual. Nos ayuda a depender menos de nuestras propias fuerzas y más del poder de Dios. Nos permite vaciar nuestra vida de distracciones para que podamos escuchar su voz con mayor claridad. Muchas veces pedimos dirección, buscamos respuestas y anhelamos sentir la presencia de Dios, pero estamos demasiado ocupados o distraídos para recibir lo que Él nos quiere dar. Es en el ayuno donde podemos encontrar ese espacio sagrado para entrar en una conexión más profunda con lo divino. El ayuno también es una muestra de humildad ante Dios. En la Biblia, vemos cómo el pueblo de Israel ayunaba en tiempos de arrepentimiento y búsqueda de misericordia. En el libro de Jonás, los habitantes de Nínive proclamaron un ayuno para mostrar su arrepentimiento ante Dios, y como resultado, su ciudad fue perdonada. En el libro de Esdras, el pueblo ayunó para pedir protección antes de emprender un peligroso viaje. En los Salmos, David menciona cómo ayunaba en tiempos de angustia y súplica ante Dios. Esto nos muestra que el ayuno no es solo una práctica de fortaleza personal, sino un acto de entrega y sumisión al Señor. Es una manera de decir: Dios, te necesito más que cualquier otra cosa. Dependo de ti más que del alimento físico. Mi vida está en tus manos. Cuando ayunamos con un corazón sincero, nuestra relación con Dios se profundiza. Nos volvemos más sensibles a su dirección, más conscientes de su presencia y más fortalecidos en nuestra fe. Es en esos momentos de ayuno donde nuestras oraciones se vuelven más intensas, donde nuestra fe se refuerza y donde experimentamos una renovación espiritual que nos transforma desde adentro. No se trata solo de abstenerse de algo, sino de llenarnos de Dios, de dedicarle tiempo exclusivo y de permitir que su Espíritu obre en nosotros de una manera poderosa. El ayuno, entonces, no es solo una tradición antigua ni una práctica opcional para algunos creyentes. Es una herramienta clave para fortalecer nuestra vida espiritual, para buscar una comunión más profunda con Dios y para experimentar su poder en nuestras vidas. Quienes han practicado el ayuno con fe y devoción saben que su impacto es real, que trae claridad, fortaleza
y una sensación de cercanía con Dios que difícilmente se logra de otra manera. Es una invitación a dejar de lado lo superficial y sumergirse en una relación más íntima con el Creador. El ayuno también tiene un impacto profundo en la guerra espiritual. Aunque muchas veces nos enfocamos solo en lo que vemos y experimentamos físicamente, la Biblia nos enseña que existe una batalla espiritual constante, donde fuerzas del bien y del mal están en conflicto. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta realidad invisible afecta nuestra vida de maneras que muchas veces no comprendemos, y el ayuno es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para fortalecernos en esa batalla. A lo largo de la historia bíblica, encontramos momentos en los que el pueblo de Dios recurrió al ayuno para vencer desafíos espirituales que no podían superar con su propia fuerza. En el libro de Daniel, vemos cómo el profeta ayunó durante 21 días mientras oraba por respuestas de Dios. En Daniel 10, se nos dice que su oración fue escuchada desde el primer día, pero el ángel que traía la respuesta fue retenido por fuerzas espirituales adversas hasta que Miguel, uno de los principales príncipes celestiales, vino en su ayuda. Esto nos muestra que el ayuno tiene un impacto directo en el mundo espiritual, desatando respuestas y rompimientos que de otra manera podrían verse bloqueados. Jesús también habló sobre la importancia del ayuno en la lucha contra fuerzas espirituales. En Mateo 17:14 a 21, los discípulos intentaron liberar a un joven poseído por un espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Cuando le preguntaron a Jesús por qué habían fracasado, Él les respondió: «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Esto revela que hay batallas espirituales que solo pueden ser vencidas a través del ayuno combinado con la oración. Hay fortalezas, hábitos destructivos, ataduras y ataques del enemigo que no se rompen con simples palabras, sino con una búsqueda profunda y una entrega total a Dios. El ayuno es un acto de rendición que demuestra nuestra dependencia de Dios en medio de la lucha espiritual. Cuando ayunamos, estamos dejando de lado nuestra propia fuerza y confiando completamente en el poder de Dios para traer victoria. Nos volvemos más sensibles a su dirección, más fortalecidos en nuestra fe y más resistentes a los ataques del enemigo. Es por eso que grandes hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia, han recurrido al ayuno en momentos de crisis y guerra espiritual. No porque el ayuno en sí mismo tenga poder, sino porque nos coloca en una posición donde Dios puede obrar con mayor intensidad en nuestra vida. Otro aspecto crucial del ayuno en la guerra espiritual es que nos ayuda a identificar y resistir las estrategias del enemigo. Muchas veces, las personas enfrentan luchas invisibles sin saberlo. Ataques de desánimo, confusión, dudas, tentaciones recurrentes, enfermedades sin explicación, conflictos en relaciones e incluso falta de dirección en la vida pueden tener raíces espirituales. Cuando ayunamos, Dios nos da discernimiento para ver con claridad lo que está sucediendo y nos equipa con autoridad para enfrentarlo en oración. El ayuno nos afila espiritualmente, haciéndonos más sensibles a la voz de Dios y más resistentes a los engaños del enemigo. No solo eso, sino que el ayuno también fortalece nuestra armadura espiritual. Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Pero esa armadura no es efectiva si no estamos espiritualmente preparados. El ayuno nos ayuda a reforzar cada una de esas áreas, purificando nuestra mente, renovando nuestro espíritu y fortaleciéndonos para enfrentar cualquier ataque. El enemigo sabe que un cristiano que ayuna y ora es un cristiano peligroso para su reino. Por eso, muchas veces cuando alguien decide ayunar, enfrenta distracciones, obstáculos e incluso tentaciones más fuertes de lo normal. Esto no es casualidad, es una señal de que el ayuno está teniendo un impacto real en el mundo espiritual. Sin embargo,
Quienes perseveran en el ayuno experimentan victorias que no podrían haber alcanzado de otra manera. El ayuno no es solo una práctica religiosa o una disciplina personal. Es un arma espiritual poderosa que nos ayuda a vencer en la batalla contra las fuerzas del mal. Nos acerca a Dios, nos fortalece y nos equipa con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío. En un mundo donde la lucha espiritual es real y constante, el ayuno nos coloca en una posición de poder y victoria, permitiéndonos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas de maneras sobrenaturales. El ayuno no solo impacta nuestra vida espiritual y emocional, sino que también tiene beneficios físicos y mentales comprobados. Aunque muchas personas lo ven solo como una práctica religiosa, la ciencia ha demostrado que abstenerse de alimentos por ciertos periodos de tiempo tiene efectos positivos en el cuerpo y la mente. Desde la antigüedad, diferentes civilizaciones han practicado el ayuno no solo como un acto de fe, sino como un método para la sanación y el fortalecimiento del organismo. Hoy, la investigación médica confirma lo que muchos sabios ya intuían. El ayuno puede ser una herramienta poderosa para mejorar la salud y el bienestar general. Uno de los principales beneficios físicos del ayuno es su impacto en el metabolismo. Cuando dejamos de consumir alimentos por un tiempo, el cuerpo empieza a utilizar sus reservas de energía de manera más eficiente. En lugar de depender únicamente del azúcar en la sangre como fuente de energía, el organismo comienza a quemar grasa almacenada, lo que puede contribuir a la pérdida de peso y a la mejora de la composición corporal. Este proceso, conocido como cetosis, no solo ayuda a reducir el exceso de grasa, sino que también proporciona una fuente de energía más estable y sostenida, evitando los altibajos de azúcar en la sangre que pueden causar fatiga y ansiedad. Además, el ayuno activa un proceso biológico llamado autofagia, que es esencial para la regeneración celular. La autofagia es un mecanismo mediante el cual el cuerpo elimina células dañadas y componentes celulares defectuosos, promoviendo así la reparación y el rejuvenecimiento. Este proceso no solo contribuye a la longevidad, sino que también puede reducir el riesgo de enfermedades degenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Estudios han demostrado que el ayuno intermitente y otros tipos de restricción calórica pueden mejorar la función cerebral, estimular la producción de nuevas neuronas y proteger contra el deterioro cognitivo. Otro beneficio importante es la reducción de la inflamación en el cuerpo. La inflamación crónica es una de las principales causas de muchas enfermedades modernas, incluyendo la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Cuando ayunamos, los niveles de inflamación en el cuerpo tienden a disminuir, permitiendo una mejor función del sistema inmunológico y una mayor protección contra enfermedades. Incluso condiciones como la artritis y otras enfermedades autoinmunes pueden verse beneficiadas por el ayuno, ya que permite que el cuerpo entre en un estado de reparación profunda. El ayuno también tiene un efecto positivo en la salud del corazón. Se ha demostrado que reduce factores de riesgo como el colesterol alto, la presión arterial elevada y la resistencia a la insulina. Además, mejora la sensibilidad a la insulina, lo que significa que el cuerpo puede procesar el azúcar en la sangre de manera más eficiente, reduciendo el riesgo de desarrollar diabetes. Estas mejoras en la salud metabólica hacen que el ayuno sea una herramienta efectiva para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida a largo plazo. A nivel mental y emocional, el ayuno ayuda a mejorar la claridad mental y el enfoque. Muchas personas reportan sentirse más alertas y con una mayor capacidad de concentración cuando ayunan. Esto se debe en parte a la reducción de los picos y caídas de azúcar en la sangre, que pueden causar fatiga mental y dificultad para pensar con claridad. Además, el ayuno aumenta la producción de factores neurotróficos, proteínas que favorecen el crecimiento y la supervivencia de las neuronas, lo que puede mejorar la memoria y la función cognitiva en general. Más allá de los efectos físicos, el ayuno también fortalece la autodisciplina y la relación con la comida. En un mundo donde la comida está disponible en todo momento, muchas personas han desarrollado hábitos poco saludables, como comer por aburrimiento, ansiedad o simple costumbre,
en lugar de hacerlo por verdadera necesidad. Al practicar el ayuno, aprendemos a diferenciar entre el hambre real y el deseo de comer por impulso. Esta conciencia nos ayuda a desarrollar una relación más saludable con la comida, evitando excesos y promoviendo un estilo de vida más equilibrado. Otro efecto interesante del ayuno es su impacto en el sueño y la regulación del ritmo circadiano. Muchas personas experimentan mejoras en la calidad del sueño cuando practican el ayuno de manera regular, ya que el cuerpo no está sobrecargado con la digestión durante la noche. Además, el ayuno puede ayudar a regular los niveles de melatonina, la hormona responsable del sueño, lo que contribuye a un descanso más profundo y reparador. En resumen, el ayuno no es solo una práctica espiritual, sino también una herramienta poderosa para mejorar la salud física y mental. Desde la regulación del metabolismo y la reducción de la inflamación, hasta la mejora de la función cerebral y el fortalecimiento de la autodisciplina, los beneficios del ayuno son innumerables. Al incorporarlo de manera consciente y equilibrada en nuestra vida, podemos experimentar una transformación integral que no solo fortalece nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestro espíritu.